Seguimos y mira, tenemos mucho más para hablar porque el tema de la educación es preocupante. Hay varios mensajes instalados. Por un lado, Trota, que habla de Macri, el ministro de Educación, y que dicen las clases van a volver. Los sindicatos no están exigiendo que los docentes se vacunen. Por otro lado, voces que surgen del sindicalismo que dicen que hasta que los docentes no estén vacunados, el peligro inminente de abrir las aulas es contradictorio. Escuchamos una... ahí vamos a ver el Facebook de Mauricio Macri. Abran las escuelas. Un año nuevo comenzó y las definiciones sobre las aperturas de las escuelas aún siguen sin resolverse. Las autoridades del Gobierno Nacional insisten en condicionar el retorno a clases a la situación epidemiológica, incluso cuando desde noviembre pasado la OMS defiende la necesidad de mantener las escuelas. Claro, es que efectivamente, por más que en este caso lo diga un expresidente con lo que significa, muchos que no adhieren a Juntos por el Cambio, al macrismo ni a la oposición, están reconociendo, digo, científicos, docentes, que no es reemplazable por lo virtual la falta de clases y el encuentro con los alumnos, sobre todo en instancia de educación. Federico, vos has hecho análisis sobre el tema, en instancias iniciales, donde los chicos necesitan de los otros para constituirse incluso como sujetos sociales. Y esa es la preocupación. ¿Qué queda después de tanto tiempo sin colegio, Federico? Absolutamente es así como vos lo describís, Hugo, con el agravante que hay un telón de fondo político y un telón de fondo que tiene que ver con la salud de la gente. Quiero decir, no se puede usar a los chicos como rehenes porque son exactamente esto. Los chicos fueron tomados de rehenes por parte del discurso político. Pero además, esto lo pudimos ver con toda transparencia. Yo no sé si te acordás, Hugo, cuando trascendieron unas imágenes del ministro Trota hablando con sindicalistas, sí, claro, diciendo textualmente, bueno, dejemos que discutan los padres con Rodríguez Larreta. O sea, fogoneando una discusión política, generando un desgaste, porque, a ver, cuando se le recortan los gastos, por ejemplo, el presupuesto a Rodríguez Larreta, es una guerra declarada, digamos, frente al crecimiento que está teniendo en la conciliación pública. Ahora, meter a los chicos en esta pelea es obsceno. Y nos pega, nos afecta a todos, porque en definitiva la educación es esencial y sin embargo todavía no hay vuelta a clases asegurada. Gustavo Sorsoni es especialista en educación y está con nosotros. Gustavo, buenas noches, gracias por este contacto. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué significa, de acuerdo a análisis y a investigaciones que usted ha hecho, no tener clase y la Argentina en comparación con el mundo, cómo puede posicionarse en este año en ese sentido? Bueno, la Argentina perdió un año completo de clases presenciales. Es uno de los pocos países en que ha sucedido esto, aún en épocas en las cuales teníamos muy baja circulación o ciudades, muchas ciudades en las cuales había nula circulación y desaprovechamos todo ese tiempo de clases presenciales. Por supuesto, las clases virtuales vienen a intentar reemplazar en algo la situación de las clases presenciales, pero sabemos que la mitad de las familias en Argentina no tienen internet o no tienen dispositivos electrónicos, que el 60% de los chicos y chicas en Argentina son pobres, por lo tanto, no solo necesitan las escuelas para aprender, cosa que no han logrado muchísimos chicos, sino para garantizar, por ejemplo, el calendario de vacunación en Argentina, porque no solamente hay que pensar en el coronavirus, hay que pensar en todas las otras enfermedades que se prevén justamente con ese calendario de vacunación. La nutrición es otro problema. Ese 60% de chicos pobres requieren que la escuela les suministre 1, 2 o 3 comidas calientes al día. Y esto no se puede sustituir, como pasa hoy, con alimentos secos entregados cada 15 días. Evidentemente el establecimiento educativo es mucho más que una clase de geografía o de lengua. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Por qué no hay una comunicación concreta para volver a clases y sí reina incertidumbre, por lo menos por ahora? Sí, a ver, pareciera que ahora las autoridades nacionales que el año pasado se opusieron casi sistemáticamente, porque hubo jurisdicciones que sí quisieron volver a la presencialidad y solamente hubo obstáculos. Tal es el obstáculo que se ideó un semáforo más claro que eso para
de determinar quiénes podían o no, bueno, efectivamente en la Argentina casi no hubo clases, solo el 1% de los chicos tuvieron clases presenciales, y si hubiéramos aplicado ese semáforo todavía hoy vigente, en Europa, bueno, Europa no hubiera empezado el ciclo lectivo en septiembre del año pasado. Y efectivamente casi todos los países europeos volvieron a clases presenciales. ¿Por qué? Porque ya está probado y demostrado, y así lo han comunicado los organismos internacionales, como la ONU o como la OMS, que las escuelas no son centro de propagación del virus. Justamente las escuelas son los lugares más seguros que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos los docentes. Los docentes vamos a garantizar que se cumplan todas las normas de cuidado. Las normas que no se cumplen muchas veces en los clubes, en los parques, en las plazas, en la propia calle. Claro. ¿Federico? Sí, es muy interesante lo que decís, porque también lo que podemos observar, que cuando los chicos no van a la escuela, no es que se quedan en la casa cumpliendo una cuarentena, salen, y sobre todo en los barrios más carenciados y los chicos, digamos, con más necesidades, son los que están más expuestos, por ejemplo, a caer en las drogas, en el paco. Entonces, no solamente el trabajo va a ser devolverlos a la escuela, sino en muchos casos devolverlos, digamos, a la salud y sacarlos, por ejemplo, del paco. No sé si esto lo pueden observar ustedes. Sí, absolutamente. La escuela hace atención primaria de la salud, no solamente biológica, ¿no? Estamos hablando también de salud psicológica. Claro. Atiende los problemas de violencia familiar. Hoy la escuela es el centro en el cual la sociedad ha delegado el cuidado de niñas, niños y adolescentes. Y la verdad es que con la escuela cerrada eso no se puede lograr de ninguna manera. Ni aún con las mejores computadoras y con el mejor internet, nunca nos vamos a enterar de lo que pasa en la intimidad de una familia, ni de las posibilidades que estos chicos se pierden. Ya está estudiado internacionalmente que cada mes de clases que pierde un niño, en el futuro pierde un 1% de su productividad a lo largo de su vida como trabajador. Bueno, nosotros hemos perdido 9 meses de clases, y hay que pensar que los chicos en realidad dejaron la escuela en noviembre del 2019. Qué bárbaro. Porque apenas tuvieron unos pocos días de clase en marzo, apenas. Pero son 15 meses, es una barbaridad. Nosotros tenemos que lograr que se abran las escuelas, por supuesto, habrá lugares, ahora empezamos a tener un nuevo pico, esperemos que baje con el verano, que lleguemos a febrero y marzo en una situación mucho más estable, pero hay que maximizar la posibilidad de abrir escalonadamente, primero a los más chicos, el nivel inicial y la primaria sobre todo, que son los que menos expuestos están al virus, y quizás en un sistema dual para la escuela secundaria. Hay que tomar esa máxima que tiene Europa, que dice, lo último que vamos a cerrar es una escuela, y lo primero que vamos a abrir es una escuela. Claro, y me imagino su impresión como ex director del Colegio Nacional, verlo cerrado, digo, como tantos otros educadores que ven el establecimiento nulo, sin clases y con todo lo que eso significa. Martín Tetaz tiene una pregunta. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué, en su experiencia como rector del colegio, qué experiencia tiene respecto de la llegada de chicos con poca o mala o nula formación de educación inicial? ¿Sí? ¿Qué efecto tiene para las oportunidades académicas, no ya la productividad en el mercado laboral, las oportunidades académicas de los chicos que no tienen una buena formación en la educación inicial, que es el sector que más ha quedado expuesto, porque los datos que estamos viendo nos indican que 1,5 millones de chicos se quedaron afuera porque el Zoom no puede de ninguna manera reemplazar la educación inicial? Claro, por eso efectivamente lo que hay que hacer primero es tratar de garantizar la presencialidad para el nivel inicial y para la escuela primaria, donde Internet y las computadoras no tienen el mismo efecto y digamos, eficiencia que para los chicos de la escuela secundaria y para la universidad. Por eso hay que hacer lo que hacen muchos países progresivamente. Primero nivel inicial y primaria, por lo menos hasta los 10, 12 años, un sistema mixto para la escuela secundaria, y quizás haya que esperar aún más y el nivel superior, salvo aquellas carreras que tienen un trabajo de campo, ¿sí? O de laboratorio imprescindible, por ejemplo, medicina en sus prácticas, ¿no? Claro. Que sí o sí tiene presencialidad en algunas materias, dejarlo todavía virtual. Pero lo real, ya está estudiado, que el nivel inicial es fundamental en sus primeros años de educación, y eso tiene
implicancias muy directas en el futuro académico y en el aprendizaje que van a tener esos chicos. Además, hay que acordarse, en el nivel inicial se detectan un montón de patologías que, tratadas a tiempo, hoy se resuelven la gran mayoría. Tener a los chicos encerrados en su casa es la peor solución que podemos tener. Es cierto, el problema no lo conocíamos a principio del año pasado y quizás la solución de aislarnos pudo ser la única que encontramos. Pero lo que no se puede creer es que en septiembre, cuando aquí teníamos ya muy pocos casos localizados y estaban distribuidos y Europa estaba absolutamente en clase en todas las escuelas, nosotros no aprovechamos ese tiempo de buen clima, de pocos casos, para comenzar las clases, para retomar las clases. Y usted, Sorsoli... Lo que vos decías, Tetaz, es... Perdón, sí. No, le quiero preguntar, y usted como investigador también, ¿se pregunta por qué fuimos tan proclives a esa cerrazón en todo sentido, digo, de los establecimientos y también desde el punto de vista de la gestión, a no mirar al mundo y cerrar por cerrar, o no? A ver, aquí hay un problema que está muy claro, que está vinculado con el poder que tienen ciertos gremios en la toma de decisiones de la política educativa. Ahí está. Aquí hubo falta de gestión de política educativa, claramente, ¿sí? Y eso se ve hoy, porque se reedita nuevamente, ¿no? Empezamos a escuchar algunos gremios, ¿sí? Que efectivamente no hacen lo que tienen que hacer, no pueden tomar por ellos las decisiones de la política educativa. Para eso están los representantes y bueno, y el ministro, en este caso el ministro de Educación Nacional y muchos ministros provinciales, creo que no estuvieron a la altura de las circunstancias, claramente. La situación no era simple, nadie va a decir que esto era fácil de llevar adelante, pero cerrar las escuelas de esta manera sin rever las medidas, la verdad es que fue una muy mala decisión. Sorsoli, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta pronto. Hasta luego. Nos queda mucho más en la conclusión económica de la mano de Martín Tetaz y por supuesto para hablarnos de educación.